Pues yo para cerrar la sección de reseña traigo otra obra con metal en su título por lo menos, ¿no? Y además una reseña bastante especial, ya que se trata de un cómic precuela de ni más ni menos la primera obra que reseñé en el primer programa de la primera temporada de la Estación de Niebla. Toma ya. En aquella ocasión os hablé de Little Bear y ahora, pues 4 años y pico después, ¿no? Es el turno de hablar de Precious Metal. Little Bear en su momento, pues bueno, fue un cómic que sorprendió mucho y gustó todavía más. Pues sus autores eran bastante desconocidos, pero la verdad que eso no fue un problema para que todo el mundo se fijase en esta obra, hasta el punto de que llegó a ganar el premio Eisner 2020 a la mejor serie limitada. A España en su día nos la trajo Nuevo 9 en una edición en tapa dura, que es muy similar a la del cómic que os traigo hoy. Os diría que escuchaseis aquella reseña mía para saber más sobre Little Bear, pero la verdad que me da un poquillo de vergüenza, no lo voy a negar. En aquel entonces estábamos bastante verdecillos, ¿no? Pero bueno. El pequeño langostino. Sí, éramos pequeños langostinos. Pero yo qué sé, si queréis conocer un poco sobre aquel cómic, y para allá el primer vídeo de YouTube, el primer audio de iVoox, ahí lo tendréis. Y bueno, yo creo que os podéis hacer una idea más o menos de cómo era aquella obra. Bueno, el caso es que ahora, pues, Ian Bertram y Darcy Van Pulgest vuelven a unirse para seguir expandiendo el universo de aquella historia, y lo hacen con este Precious Metal, una precuela en 6 numeritos que está recopilada íntegramente en este volumen de Nuevo 9 y que nos lleva 35 años atrás en el tiempo con respecto a Little Bear. Antes de continuar, sí me gustaría apuntar que este cómic puede disfrutarse perfectamente sin haber leído Little Bear. De hecho, podéis leerlo casi en el orden que queráis, ya que aunque haya unos cuantos personajes en común, el rol de esto muchas veces es anecdótico y poco influye en lo que vemos en una historia y después con lo que sucede en la otra. Así que ya os digo, la podéis leer como queráis. La cosa que seguimos en este planeta, un planeta Tierra reconocible realmente, pero la verdad que completamente atrofiado, ¿no? Sobre todo con respecto a lo que tenemos hoy día. Vamos a tener religiones que se alzan, conspiraciones de todo tipo, modificaciones corporales brutales y mil y un elementos bizarros que hacen, bueno, pues que nuestra realidad quede como distorsionada, ¿no? Una especie de mezcla entre tecnología, magia y psicotropia, ¿no? Con alienígenas viscosos, un poco de todo. Una vez más, las explicaciones que nos van a dar sobre cómo ha llegado nuestro planeta a este punto van a ser escasitas. Lo que consigue, pues lo mismo que Little Bear, ¿no? Que nos estemos moviendo continuamente a través de una especie de neblina, ¿no? Un poco desconcertante y al mismo tiempo atrayente, ¿no? En este caso, sobre todo gracias al trabajo del dibujante y a Bertram, como vamos a comentar ahora en un ratillo. La historia gira en torno a un cazador de seres modificados llamado Max Weaver, un tipo que tiene como misión dar con un niño que de forma inesperada termina desatando su poder y hace que parte de los recuerdos perdidos de Max, pues bueno, vuelvan a su mente. Así que viendo que este niño puede ser la clave para recuperar parte de su vida, decide entonces ir detrás de él, y esto lo va a acabar sumergiendo, bueno, en una batalla de poderes mucho mayor de lo que el tío puede imaginar, ya que este chiquillo parece ser importante no solamente para Max, sino para todo el mundo en general. En su momento ya os comenté que Little Bear me traía a la mente autores muy concretos, de hecho eran Jodorowsky y Moebius, tanto por el estilo visual como por el tipo de historia. Yo creo que esa influencia era muy clara en aquel cómic, y en esta Precious Metal, bueno, pues todo esto se multiplica todavía más, y no solamente eso, sino que se le añade otra figura brutal del panorama comiquero, que sería la de Kazuhiro Otomo. Imaginaros esta Precious Metal como una especie de reinterpretación de Akira, muy libre por supuesto, pasada por el filtro de Jodorowsky y transportada a papel, pues bueno, entre Moebius y James Harren, que era el dibujante de los primeros números de Rumble o de Ultra Mega, por ejemplo. La combinación, a priori, es verdad que promete, y el resultado, yo ya os adelanto, que mola todavía más. Como decía
decía antes, en Precious Metal se van a entremezclar el interés por este niño, este misterioso niño con poderes, ¿no? Por parte de facciones enormes, como partidos políticos o grandes sectas religiosas, con otros que son como más de a pie, ¿no? Como el propio Max, algunos gángsteres que hay por ahí, una diseñadora genética, etcétera, etcétera. Los caminos de toda esta gente y de todos estos grupos se van a ir cruzando continuamente, siempre mientras están a la búsqueda de este chavalillo, lo que acaba, pues bueno, dando lugar a muchos enfrentamientos, a batallas, traiciones, bueno, secretos que se revelan, acciones del pasado que van a tener su peso en la actualidad, etcétera, etcétera. Además, el cómic introduce ciertos pasajes más oníricos, ¿no? Con algunos sueños que el prota tendrá que interpretar para descifrar y enterarse un poco de qué hizo en el pasado, que ahora no recuerda, y también de qué pasa con su futuro. Así que son muchas cositas muy interesantes, un buen remix de elementos, podríamos decir, ¿no? Que construye una historia completa, sólida, que eso sí, se mueve en un mundo complejo, ¿no? Que tiene su propia terminología, que de hecho nosotros como lectores tendremos que intentar asimilar o por lo menos comprender mínimamente, ¿no? Para no perdernos a las primeras de cambio, pero tampoco hay que preocuparse demasiado porque ya os digo que los propios autores no pretenden explicarnos el funcionamiento de todo este mundo al dedillo, ¿vale? Y como por ejemplo hacía Jodorowsky en el Incal, va a haber muchos detalles que tengamos que aceptar sin más, dando por hecho que bueno, que es que la lógica de este universo funciona así, porque realmente las explicaciones al respecto en el cómic van a ser poquitas. Y precisamente este universo tan raro, incomprensible por momentos y perturbador muchas veces, ¿no? Es lo que más me ha gustado a mí de Precious Metal. Ya brillaba en Little Bear, pero para mí es en esta serie donde termina de explotar y demostrarnos, bueno, pues todas sus virtudes, muy en la línea de esos universos bizarros del cómic europeo o bueno, del americano más independiente. Tío, yo fue el primer cómic que pillé a causa de una reseña de la estación. Empecé prontito, porque fue la primera temporada, el primer programa, ya ves tú yo lo facilongo que soy. Y escuchando tu reseña un poco, estaba intentando echar la vista atrás porque hace mucho que no me leo Little Bear, la tengo ahora mismo además empaquetada y no va a poder ser. Pero no la recuerdo tan confusa, ¿sabes? Es verdad que tenía sus cositas, pero por lo que comentas parece que ya como que han dado rienda suelta ahí. Sí. Y lo que quiero es saber un poco, entonces, no enturbia para nada el entendimiento de la obra si simplemente acepta eso porque sí y ya está, o hay cosas realmente enrevesadas que tú digas, tío, esto no hay por dónde cogerlas por momentos, ¿no? A ver, hay gente por ahí que sí es verdad que se han quejado de eso precisamente, de que ha sido complicada de entender. Yo creo que muchas veces a lo mejor lo que más molesta es precisamente eso, no entender del todo la lógica, que te digo yo, de ciertos poderes que aparecen, ¿no? Porque este personaje puede hacer tal o invocar cual. No es como los mangas, ¿no? Que muchas veces te quieren dar explicaciones y lo que hacen al final es joderte el cerebro aún más y sigues sin entenderlo. Aquí se da por hecho que esto sucede así y punto. Y tienes que seguir para adelante. Argumentalmente se lee muy bien lo que es la historia central. Al final, pues es comprensible. Digamos, hay un chaval al que todo el mundo persigue, un montón de corporación y de gente que quiere hacerse con él y bueno, se soluciona al final, de puta madre. Sí es verdad que tienes que hacer cierto trabajo para recordar a qué pertenece cada uno y demás. A nivel en ese sentido argumentalmente es bastante más grande que Little Bear, que al final era una cosita un poquito más sencilla, aunque al final, si mal no recuerdo, se vuelve también más compleja, pero aquí del primer momento pues eso, te entran muchas corporaciones, muchas movidas y tal. Y el mundo, pues bueno, es parecido al de Little Bear, es el mismo de hecho, pero sí es verdad que te presentan más facciones, más cositas y es más particular. Ya te digo que a mí no me ha parecido una obra incomprensible, como mucha gente comenta, pero sí que requiere, bueno, cierto trabajo a la hora de leerlo, ¿no? No es como leerte un zipizape, tío. Y en cuanto al dibujo, pues nada, obviamente todo esto que estoy comentando, todo esto del mundo tan chulo, con tantas criaturas, tantas movidas extrañas, no sería igual si no fuese por el espectacular dibujo que tiene Ian Bertram, mismo dibujante de Little Bear, pero que aquí ya se vuelve loquísimo, tío. Nos va regalando personajes y escenarios que son todos brutales, a mitad de camino, que te digo yo, entre una especie de ensoñación después de tomarte un bote de tripis y una obra de ciencia ficción clásica, porque también tiene ese regustillo, ¿no? de ciencia ficción oxidada, ¿no? y vehículos antiguos y demás. Todo está así muy mezclado y está todo como las viñetas llenas de detalles, muy coloridas, con criaturas multiformes, ciudades gigantescas y por supuesto siempre ese toque onírico por todos lados que yo creo que ya es marca de la casa de este universo. El apartado artístico para mí tiene tanta fuerza que me hace dudar, sinceramente, de si la historia calaría igual con otro dibujante de menor nivel, porque en muchísimos momentos yo creo que sin duda
la gran protagonista del cómic, de las viñetas, ¿no? Es la que te hace estar con la boca abierta página tras página sin desmerecer a la historia, que no quiero que se malinterprete, pero sí es verdad que es un dibujazo muchas veces tan épico que te deja, pasmado, con los ojos abiertos, tío. Y ya para cerrar, pues comentaros que la edición de 9.9 me parece muy buena, es un buen tochal integral en tapadura por 40 euros que, además de la historia, incluye las distintas portadas de los 6 números originales de esta miniserie. Y además queda estupendo cuando lo pones al lado de Little Bear, mismo tamaño, uno en negro, otro en blanco, muy bonito. Así que nada, por mi parte eso, un cómic muy recomendado para todos, ciencia ficción cargada de buenas ideas, mucha imaginación, una historia que engancha. Ya os digo que no os asustéis por esos comentarios que dicen que es difícil de seguir o casi imposible de entender. Yo creo que eso, que requiere, bueno, cierto esfuerzo a la hora de leerlo, pero la recompensa que te aporta si te lo lees con detenimiento y recordando quién es quién, qué es qué, etcétera, etcétera, es muy positiva, porque tiene muchísimas virtudes que va a hacer que al final todo valga la pena y que seguramente atesoréis este cómic entre vuestras joyitas de la ciencia ficción.